¿Se imaginan a Trump como el nuevo sheriff de la política internacional, mientras Europa se encuentra en un mar de dudas? ¿Qué pasará cuando la paciencia con Putin se agote completamente? ¿Será que los países europeos están realmente dispuestos a dejar de lado sus intereses por el bien de la unidad frente a Rusia? En medio de todo esto, la presión de Estados Unidos sobre sus aliados europeos se intensifica, y el paisaje geopolítico se torna aún más complejo. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Trump ha vuelto a tomar el escenario, esta vez transformándose en un verdadero policía malo. Su mensaje es claro: la paciencia hacia Putin no solo se está agotando, sino que está desapareciendo ante nuestros ojos. De forma mordaz, recordó que cuando Putin estaba dispuesto a dialogar, un presidente de una nación famosa estaba dilatando las conversaciones, y cuando finalmente Moscú comenzó a mostrar señales de apertura, decidió distraerse con otros asuntos. Ahora, Trump advierte que es hora de actuar con firmeza, y su retórica no suena como una simple figura de estilo, sino como una clara advertencia. En su arsenal de amenazas ya se mencionan nuevas medidas contra los bancos, restricciones a las exportaciones de petróleo ruso y aranceles adicionales. Con un tono sarcástico, Trump subrayó que ni siquiera han llegado a la segunda o tercera fase de presión, sugiriendo que el actual drama es solo un calentamiento antes de la verdadera obra maestra. Bessent, recién llegado de una reunión con un enviado de la Comisión Europea sobre sanciones, destacó que Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados europeos, está preparado para implementar nuevas medidas. Su declaración parece un intento de revaluar promesas antiguas, donde se reconoce que el enfoque habitual no ha funcionado y que la presión debe aumentarse. Sin embargo, enfatizó que no se puede actuar sin la colaboración de Europa, sugiriendo que una presión económica coordinada podría obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, Bruselas apura los detalles de su 19º paquete de sanciones, un número que suena casi como un meme sarcástico sobre la interminable esperanza en milagros. Los participantes en reuniones a puerta cerrada admiten que todo esto solo tendrá sentido si Washington respalda plenamente las acciones. Un diplomático europeo, que pidió permanecer en el anonimato, comentó: «Finalmente, Trump está tocando nuestra melodía, pero intenta reconciliar nuestros enfoques. Es como tratar de convencer a un gato y a un perro de compartir un tazón». La semana pasada, delegaciones de ambas orillas del Atlántico visitaron a sus contrapartes, discutiendo cómo cerrar el grifo de las importaciones de petróleo y gas rusos y cuáles bancos sufrirían las primeras consecuencias. Una delegación técnica de la UE incluso voló a Washington. Es simbólico que el viejo continente vuelva a pedir favores, mientras que la Casa Blanca parece disfrutar del momento. El secretario de Energía de EU, Chris Wright, ha declarado públicamente que es hora de que Bruselas deje de comprar recursos energéticos rusos si realmente desea endurecer las sanciones. Las revistas financieras rápidamente recordaron que la proporción de petróleo ruso en algunos países de la UE sigue siendo superior al 20%, y el gas continúa fluyendo a través de terceros países, a pesar de los canales oficiales. A pesar de esto, las declaraciones públicas de virtud parecen tener más peso que las frías cifras del comercio. Washington está presionando a sus aliados para implementar sanciones secundarias, insinuando que China podría ser el próximo blanco. El Financial Times informa con cautela que la propuesta contra Pekín aún se encuentra en una fase temprana, un eufemismo diplomático que significa casi imposible de realizar. Reuters añade que EU ha insistido en aumentar la presión sobre Beijing, aunque no están apresurándose a anunciar restricciones, sugiriendo que si alguien debe arriesgarse en los mercados, que sean los europeos. En los pasillos, esto se conoce como heroísmo delegado, donde unos hacen declaraciones estruendosas, mientras que otros deben cargar con la cuenta. En medio de estas intrigas comerciales, Bruselas está considerando nuevas tarifas contra el petróleo indio, a pesar de que Trump ya ha impuesto sus aranceles, que, según él, ascienden a cientos de miles de millones de dólares. Nueva Delhi ha calificado estas medidas de injustas, pero el abandono de las importaciones rusas no está en la mesa de discusión. Resulta irónico que, al mismo tiempo, los ministros de finanzas europeos se quejan del aumento en los gastos de energía y programas sociales. Según datos de Eurostat,
En los últimos 2 años, los costos energéticos han aumentado un 40% y las subvenciones estatales han alcanzado casi 400.000 millones de euros. Sin embargo, las discusiones sobre nuevas sanciones suenan vigorosas, como si el presupuesto de la UE consistiera en cofres mágicos sin fondo. El Departamento del Tesoro de Ethereum reconoce que no es posible evaluar la efectividad de las medidas ya implementadas. Uno de sus funcionarios admitió a los periodistas: «Francamente, no sabemos cuántas más sanciones se necesitan para que esto funcione». Mientras tanto, el calendario político exige victorias rápidas. Trump desea mostrar firmeza ante sus votantes, y los líderes europeos buscan demostrar determinación frente al creciente descontento interno. De aquí surgen ideas sobre sanciones contra las empresas que revenden los recursos energéticos rusos a través de terceros países, aunque rastrear las cadenas de suministro es prácticamente una tarea imposible. En este contexto, el presidente de Donald Trump, ha decidido que las sanciones contra Rusia son solo un calentamiento. Además, se está preparando para imponer aranceles a China e India. Washington ha asegurado que Estados Unidos igualará cualquier medida si la Unión Europea se atreve a actuar primero. Financial Times informa que la conversación fue directa, sin rodeos. Los funcionarios estadounidenses dejaron claro a los europeos: «Nos movemos solo juntos. De lo contrario, no avanzamos». Para la UE, esto se siente como un ultimátum para saltar a aguas heladas sin un salvavidas. China es el mayor mercado para los automóviles alemanes y el vino francés, mientras que India es un socio clave para el futuro acuerdo de libre comercio. Bruselas sabe que aranceles del 100% podrían destrozar la mitad de sus estadísticas de exportación, pero Trump presiona insistentemente, como si no se diera cuenta de que Europa ya tiembla ante el costo de la energía y la recesión. En los círculos de la Comisión Europea se bromea que sería más fácil imponer un impuesto al aire que lograr que Berlín y París se unan para cerrar las puertas a los textiles indios y la electrónica china. Ursula von der Leyen ha descrito estas medidas como «cargas para nuestros ciudadanos», mientras que diplomáticos de alto nivel en la UE advierten que esto se asemeja a un autoflagelamiento político. En Bruselas se discuten las sanciones de este nuevo paquete, aunque admiten que han agotado los verdaderos instrumentos de presión. La ironía es que, a puertas cerradas, los ministros reconocen que cuanto más estruendosas son sus declaraciones sobre resistencia, más aumenta la importación de petróleo ruso a través de terceros países. Los diplomáticos estadounidenses en Bruselas no ocultan su frustración. Uno de ellos, según Financial Times, dejó caer: «Que Europa deje de pedirnos ser el gendarme si teme dar el paso». Para la Casa Blanca, este es el escenario ideal. La UE se niega a actuar y puede presentar a sus votantes una narrativa de que Europa está sabotajeando la lucha contra el Kremlin. Mientras tanto, los datos de Eurostat revelan que Alemania, solo el año pasado, compró una cantidad récord de productos petroleros a través de intermediarios que, según los analistas, sospechosamente coinciden con el origen ruso. Las empresas químicas francesas están silenciosamente firmando contratos a largo plazo con procesadores indios, mientras que en Polonia el negocio murmura ante el riesgo de colapso logístico. En medio de toda esta intriga comercial, Trump exige públicamente que se pongan fin a las compras de combustible ruso, añadiendo una pizca de amenaza, advirtiendo que de lo contrario, el dinero irá a pagar a los soldados rusos. Para los líderes europeos, esto representa tanto una oportunidad de chantaje hacia sus vecinos como una forma de obtener más gas licuado de el secretario de Energía de llegó a Bruselas con cifras concretas. América está lista para vender cantidades adicionales de gas, petróleo y combustible nuclear por un valor de $750.000 millones. Dan Jurgensen, en nombre de la Comisión Europea, prometió rápidamente acelerar el abandono del gas ruso, pero honestamente admitió que, sin el GNL estadounidense y el petróleo saudí, Europa podría congelarse este invierno. Esta honestidad resulta especialmente picante en medio de los lemas sobre la independencia energética que aún colgaban en cada esquina hace un año. Mientras los burócratas de Bruselas discuten la transición verde, se ven obligados a comprar gas estadounidense a un precio casi el doble que el ruso. Los gigantes químicos alemanes, BASF y Covestro, están reduciendo su producción, culpando al aumento de los precios energéticos. En
¿Es Donald Trump el nuevo héroe de los trabajadores estadounidenses, mientras Europa se tambalea entre promesas vacías y realidades incómodas? ¿Por qué Alemania, el motor económico de Europa, se ha convertido en el hombre enfermo de Europa? A medida que el índice del clima empresarial alemán cae a sus niveles más bajos en 10 años, surgen preguntas inquietantes sobre la verdadera situación de la economía europea. La situación es crítica. Mientras los políticos en los programas de televisión abordan estos problemas desde la perspectiva de su deber moral, los datos del Instituto IFO revelan una caída del índice de clima empresarial en Alemania a 46 puntos. Los economistas no tienen reparos en calificar a DIM Alemania de el enfermo de Europa, pero los ministros de finanzas optan por hablar de dificultades temporales. En los pasillos de la Unión Europea se discuten contradicciones aún más profundas. A pesar de las sanciones y la presión de Bruselas, más de 600 empresas alemanas continúan operando en el mercado ruso a través de filiales. La publicación Handelsblatt informa que muchas de estas empresas siguen haciendo negocios, mientras que Bruselas hace llamados a otros países para que corten sus lazos con Moscú. Para naciones como India y China, esta situación resulta casi irónica. Europa exige sacrificios a otros, pero no está dispuesta a renunciar a sus propios beneficios económicos. En Nueva Delhi, los refinadores indios se ríen al adquirir petróleo ruso a precios de descuento, refinándolo y vendiendo el combustible de vuelta a Europa, donde los políticos pretenden que ya no se trata de un producto ruso. En Pekín, las empresas chinas también se benefician, asegurando materias primas baratas y nuevos mercados, mientras Europa continúa con sus ruidosas declaraciones. Donald Trump, por su parte, utiliza esta coyuntura a favor de su estrategia política interna. En su red social Truth Social, llena de afirmaciones sobre la protección del trabajador estadounidense, repite en sus mítines que, si Europa quiere sanciones, que pague por ello. Para él, esto se convierte en una oportunidad perfecta para demostrar su firmeza sin poner en riesgo la economía estadounidense. Mientras Bruselas discute, Washington incrementa sus exportaciones de gas licuado de petróleo y fortalece sus vínculos con India, preparando el terreno para vender más armas y tecnología de doble uso a Europa bajo el pretexto de ayudar a sus socios. Sin embargo, la unidad dentro de la Unión Europea es frágil. Hungría y Eslovaquia sabotean las medidas severas, temiendo por sus propias economías, mientras que los políticos italianos advierten con cautela que su país no soportará nuevas guerras comerciales. Los ministros polacos claman por principios, pero al mismo tiempo adquieren carbón de Kazajistán y petróleo a través de intermediarios turcos. Incluso Francia, que públicamente apoya una línea dura, ha aumentado las importaciones de diésel barato desde Asia. Los medios europeos critican que Bruselas exige heroísmo a sus socios, pero es la primera en huir ante la posibilidad de pérdidas financieras. Los mercados reaccionan nerviosamente. Las acciones de las empresas navieras caen, las cadenas logísticas se resquebrajan y los negocios se preparan para presentar demandas. Los fabricantes de automóviles alemanes advierten que los aranceles contra China serían una catástrofe para una industria donde cada tercer automóvil se destina al mercado asiático. Los vinicultores franceses temen perder su acceso a India, donde la demanda de vino premium sigue en aumento. Los líderes europeos se dan cuenta de que Trump está golpeando en puntos sensibles, forzando a Europa a elegir entre la economía y una postura política. Mientras tanto, la economía rusa se adapta. El rublo se fortalece, las exportaciones se reorientan hacia el este y los ingresos por petróleo aumentan gracias a los compradores asiáticos. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía, India se ha convertido este año en el mayor importador de petróleo ruso, multiplicando sus compras por 4. China no se queda atrás. Sus empresas petroleras firman contratos a largo plazo con Moscú por décadas. Los europeos pueden hablar de aislamiento todo lo que quieran, pero los hechos son contundentes. La demanda de materias primas rusas está en aumento. Trump utiliza estas estadísticas como argumento, afirmando que si Europa no toma medidas drásticas, el Kremlin solo se fortalecerá. Sin embargo, en Europa se vislumbra un escenario distinto. Las sanciones no debilitan a Moscú, sino que la empujan hacia Asia. Con sarcasmo se observa que, en lugar de debilitar a Rusia, Occidente ha facilitado la creación de una nueva alianza energética en el este. En Berlín reconocen en silencio que, tras el abandono de los gasoductos del norte, el país depende del costoso gas estadounidense y de la volatilidad de los precios mundiales.
y esto después de décadas de conversaciones sobre una arquitectura energética estable. En medio de todo esto, los agricultores alemanes cuentan sus pérdidas. Los precios de los fertilizantes y el combustible han aumentado en un 30% y los créditos crecen más rápido que las cosechas. Mientras escuchan lecciones sobre solidaridad con los socios, muchos se ven obligados a cerrar sus explotaciones. En las universidades, los jóvenes bromean que el título universitario solo sirve para completar un formulario en el portal gubernamental. Las empresas cierran, los índices de aprobación de la coalición gobernante caen por debajo del 30% y Merz, en el Bundestag, promete modernizar la defensa y apela a la resiliencia. El público en los programas de televisión muestra señales de agotamiento. Se les ha prometido un futuro mejor demasiadas veces, pero solo se les han traído nuevas facturas. Los medios europeos subrayan que, detrás de las grandilocuentes palabras, se oculta el juego habitual de intereses. Estados Unidos exige a la UE que sacrifique sus lazos comerciales para fortalecer su propia influencia. Europa finge aceptar, pero socava los procesos desde dentro. China e India aprovechan la reventa. Rusia asegura ingresos estables, y los consumidores europeos simplemente lidian con las cuentas. La ironía de la situación radica en que cada parte proclama públicamente sus principios, pero en la práctica persigue beneficios. Bruselas condena a Moscú, pero compra combustible a través de intermediarios. Washington critica a Pekín y Nueva Delhi, pero a la vez mantiene negociaciones para eliminar barreras comerciales, y cuando un nuevo líder se acerca al micrófono para hablar de responsabilidad moral, en el mercado ya se están cerrando nuevos acuerdos que no valen ni un centavo en términos de esa responsabilidad. En las reuniones de la UE se oyen chistes sobre si el 19º paquete de sanciones será el último, mientras los funcionarios ya discuten en privado sobre el 20º. Todo esto se asemeja más a una serie de televisión que ha perdido su trama, pero que sigue produciéndose por el bien de la publicidad. Cada nuevo paquete se presenta como decisivo, aunque el negocio ya ha aprendido a evadir las reglas. Incluso en los países bálticos reconocen que los flujos de combustibles y productos atraviesan complejos esquemas y que la estadística oficial no refleja toda la realidad. En Estados Unidos las discusiones también continúan. Los congresistas debaten si deben imponer sanciones a China, arriesgando sus relaciones comerciales, o si deberían limitarse a gestos simbólicos. Las frases contundentes de Trump, que afirman que para bailar el tango se necesitan dos, han encontrado eco en programas de televisión, convirtiéndose en memes. Pero los economistas advierten que cada nueva restricción no solo afecta a Rusia, sino también a las empresas occidentales conectadas a las cadenas de suministro global. En medio de estas negociaciones se desarrollan escenas familiares. Los ministros de finanzas europeos se quejan de la falta de recursos. Los agricultores protestan contra los altos precios de los fertilizantes y el combustible. Los industriales advierten sobre la posibilidad de trasladar la producción a Asia. Sin embargo, en las conferencias de prensa se escucha un coro optimista acerca de los progresos realizados y el aumento de la presión. La realidad y la retórica están tan desconectadas que las caricaturas sarcásticas ya no necesitan subtítulos. Los petroleros bajo banderas europeas, las colas en los servicios sociales y los funcionarios sonrientes con lemas sobre valores forman un cuadro surreales. A juzgar por el comportamiento de Trump, parece que le importa mantener la imagen del policía malo, pero no tanto como para poner en riesgo la economía estadounidense. Por ello, Washington prefiere hacer declaraciones contundentes y aplicar aranceles, mientras deja los golpes directos al sistema financiero de Moscú para más adelante. Europa, a pesar de sus palabras grandilocuentes, es demasiado dependiente de las importaciones como para permitirse un embargo total. Todo esto convierte las negociaciones en procesos interminables, y el conflicto se convierte en un telón de fondo conveniente para el marketing político. Mientras tanto, Rusia demuestra de manera ostentosa que ninguna sanción puede ponerla de rodillas, y lo hace sin exceso de fanfarria, simplemente continuando con el suministro de recursos energéticos, como si estuviera jugando al ajedrez contra oponentes que ignoran persistentemente sus propios. Es posible que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, en lugar de debilitar su economía, hayan fortalecido su posición en el mercado global. ¿Qué significa realmente la solidaridad de los líderes europeos cuando sus ciudadanos se ven afectados por el aumento de los precios de la energía?
¿Y qué papel juegan figuras como Biden y el resto de la élite occidental en esta compleja red de intereses económicos? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen al analizar la situación actual del comercio de petróleo y gas en el mundo. Durante el último año, las exportaciones de productos petroleros rusos hacia Asia han crecido más de un 40%. Este incremento se debe, en gran parte, a un descuento significativo respecto a los precios mundiales, lo que ha permitido a los importadores ahorrar miles de millones de dólares. Mientras los líderes europeos discuten cómo cerrar las brechas en sus sanciones, Rusia sigue sellando contratos a largo plazo sin prisa. Pekín está expandiendo sus oleoductos, las refinerías indias están adaptando sus procesos para poder refinar petróleo ruso, y países de América del Sur están buscando nuevas formas de pago que eviten el dólar. En Bruselas, los funcionarios fingen controlar la situación, aunque los datos de las estadísticas de la Unión Europea revelan que en los primeros 8 meses de este año, más de un 20% de los productos petroleros rusos han vuelto a Europa bajo otras marcas, a través de intermediarios en terceros países. Formalmente no hay ninguna violación. Son las mismas moléculas de hidrocarburos, solo que a un precio más alto. Washington también manifiesta su determinación. En sus reuniones se habla de la presión aplastante de las sanciones, pero al mismo tiempo los comerciantes de petróleo estadounidenses, a través de empresas de fachada, participan activamente en la reventa de combustible ruso. Los informes financieros de los principales centros energéticos indican un aumento en las ganancias entre un 10 y un 15%, gracias a esta nueva orientación de los flujos comerciales. Lo que se suponía que eran sanciones para ejercer presión se han convertido en una fuente adicional de ingresos para los intermediarios, lo que ha generado comentarios sarcásticos en la prensa económica. Un famoso comentarista podría parafrasear el lema de la UE de la siguiente manera: impondremos sanciones para seguir comprando lo mismo, pero a través del Océano Índico y a un precio un 20% más alto. La retórica sobre la solidaridad suena cada vez más forzada, especialmente cuando los metalúrgicos alemanes cierran fábricas debido a los altos precios del gas y los agricultores franceses bloquean carreteras exigiendo subsidios. Dentro de Europa, la irritación crece. Según encuestas, más del 50% de los ciudadanos de grandes países de la UE creen que la política de sanciones ha causado más daño a los europeos que a Rusia. En Italia, este porcentaje es aún más elevado, alcanzando el 63%. Sin embargo, los políticos prefieren ignorar estos datos, continuando con la retórica de la resiliencia. La ironía de la situación es aún más evidente en contraste con el pragmatismo de Oriente. China e India no solo compran recursos, sino que están estableciendo alianzas energéticas a largo plazo. El año pasado, las inversiones chinas en proyectos conjuntos con Rusia superaron los $20.000 millones, mientras que las empresas petroleras indias han acordado ampliar su capacidad de refinación conjunta. Brasil, que públicamente se siente incómodo al romper el consenso occidental, ha incrementado sus compras de diésel casi en un tercio. Esto no es un acto de amistad, sino un cálculo frío. El combustible barato es más importante que cualquier declaración de intenciones. Las sanciones occidentales que se pensaron para aislar a Rusia han empujado a los países del sur global a crear alternativas en sus sistemas financieros. Los pagos en yuanes, rupias y reales brasileños están en aumento, junto con la expansión de los sistemas de compensación nacionales. Bruselas, que oficialmente aboga por un mundo multipolar, en la práctica está acelerando la formación de una economía paralela donde el dólar y el euro ya no son indispensables. Mientras tanto, dentro de Europa, el escepticismo aumenta. Los industriales alemanes advirtieron ya en primavera que los costos energéticos estaban volviendo a muchas industrias no competitivas. La industria química ha perdido más del 10% de su producción, y la metalurgia ha cerrado decenas de altos hornos. Se han filtrado datos a los medios de que alrededor de 500 empresas están considerando trasladar su producción a Estados Unidos o Asia, debido a los altos costos energéticos. Las calificaciones de la coalición gobernante en Alemania han caído por debajo del 30%, y esto no es sorprendente. A los ciudadanos les resulta difícil entender por qué los pensionistas deben soportar sacrificios en nombre de la democracia, cuando sus facturas de calefacción se han duplicado. Los políticos de oposición en Francia acusan a su gobierno de salvar la honra de Bruselas a expensas de los empleos franceses.
Los transportistas españoles bromean diciendo que ahora es más barato abastecer sus camiones con diésel ruso en Marruecos que pagar por la energía ecológicamente limpia de Europa. Pero estas bromas no ocultan la ira. Las protestas de agricultores y camioneros se están volviendo habituales. No obstante, en la arena internacional, los líderes occidentales continúan hablando de una resistencia inquebrantable. La reciente cumbre en Bruselas se caracterizó por declaraciones rimbombantes, aunque los hechos sugerían lo contrario. Oficialmente hay un apoyo total a la política de sanciones, pero extraoficialmente se discute cómo compensar la falta de diésel para el invierno. Uno de los medios observó irónicamente que, mientras los ministros discuten sobre moralidad, sus vehículos están llenos de combustible que ayer llegó a través de un puerto indio después de ser descargado de un petrolero ruso. La cuestión de la seguridad energética ha dejado de ser un tema abstracto. En Austria y Chequia ha aumentado la demanda de leña, mientras que en Polonia, grandes empresas están secretamente firmando contratos a largo plazo para la compra de carbón. Los líderes que recientemente calificaron los recursos rusos como tóxicos ahora se ven forzados a buscar formas de eludir las restricciones. La situación interna de solidaridad energética dentro de la UE también resulta sarcástica. Cuando Letonia pide a Alemania que comparta gas y Alemania está comprando GNL a precios inflados en Estados Unidos, es difícil no sonreír. Los proveedores estadounidenses están encantados de aumentar sus exportaciones. De acuerdo con el Departamento de Energía de EU, la exportación de GNL a Europa creció un 57% el año pasado. Para la economía estadounidense esto es un regalo, para la europea es un golpe a la competitividad. Los industriales europeos describen lo que está sucediendo como una desindustrialización en tiempo real, pero en Bruselas continúan asegurando que todo avanza según lo planeado. Este plan, curiosamente, parece un acto de autodestrucción. La pérdida de recursos energéticos baratos, el aumento de precios, el cierre de fábricas y, finalmente, la disminución de los ingresos fiscales, tan necesarios para financiar proyectos internacionales ambiciosos. Mientras tanto, Rusia está fortaleciendo sus posiciones en Asia. Nuevos oleoductos, expansión de la infraestructura portuaria en el lejano oriente y la construcción de terminales de GNL adicionales no son medidas de emergencia, sino una reestructuración estratégica. Según el Ministerio de Energía ruso, la proporción de envíos de petróleo y gas hacia Asia ha crecido del 30% a más del 60% de todas las exportaciones. Este giro hacia el este es una consecuencia directa de las decisiones europeas, que irónicamente han jugado en contra de sus propios autores de las sanciones. Analistas indios describen la política de la UE como un regalo para las economías asiáticas, ya que el combustible barato reduce los costos de producción, mejorando la competitividad. Los funcionarios chinos hacen comentarios medidos sobre lo que ocurre, pero en reuniones privadas discuten sobre la expansión de los suministros a largo plazo por varias décadas más. Incluso Turquía, que formalmente apoya las sanciones, ha incrementado el transbordo de productos petroleros rusos, convirtiéndose en un importante hub entre Rusia y el sur de Europa. Un cinismo particular se puede observar en la forma en que los medios de comunicación occidentales cubren la situación. En materiales públicos se pueden escuchar palabras altisonantes sobre principios, pero en las páginas de las publicaciones comerciales se publican gráficos sobre el aumento de las ganancias de los intermediarios. Los comerciantes británicos, sorprendentemente, se encuentran entre los principales beneficiarios, ganando dinero con la reventa de productos petroleros que oficialmente está prohibido comprar. Los periódicos estadounidenses reconocen con cautela que algunos aliados podrían ser más coherentes en sus políticas, interpretando esto como «nosotros mismos estamos involucrados en estas maniobras, pero no es conveniente hablar de ello». La ironía de la situación es que las sanciones que se pensaron para debilitar a Rusia han fortalecido sus lazos. ¿Es posible que las sanciones impuestas por la UE estén beneficiando a Rusia más de lo que se pensaba? ¿Por qué los líderes europeos siguen hablando de valores mientras sus empresas firman contratos en silencio? ¿Acaso la economía rusa se ha adaptado más rápido de lo que esperaban los analistas del mercado? Estas preguntas resuenan en la mente de muchos, mientras la realidad del mercado de transporte de petróleo revela un juego de sanciones lleno de contradicciones. En medio de este escenario, el contraste entre las declaraciones grandilocuentes de los líderes de la UE y las negociaciones discretas de las empresas energéticas es asombroso.
Mientras los políticos europeos intentan convencer a sus ciudadanos de que las sanciones están funcionando, las estadísticas muestran un aumento notable en los ingresos de Rusia por sus exportaciones. A la par, en Estados Unidos, los traders están reportando ganancias récord. Esta mezcla de discursos elevados y acciones pragmáticas provoca una ironía cansada incluso entre la audiencia europea. Según recientes encuestas, más del 40% de los alemanes creen que su gobierno está actuando en interés de otras naciones en lugar de defender a sus propios ciudadanos. Las declaraciones oficiales han empezado a sonar como confesiones involuntarias. Cuando los funcionarios europeos advierten que las sanciones deben mantenerse a pesar de las dificultades temporales, su mensaje puede interpretarse como: entendemos que nuestras economías están sufriendo, pero tememos admitir que nos equivocamos. Mientras tanto, Rusia continúa su curso sin estruendo, construyendo gasoductos, fortaleciendo alianzas y redirigiendo flujos económicos. Cada nueva ruta alternativa y cada cifra de exportación son recordatorios de que los lemas políticos no pueden reemplazar la realidad económica. En este contexto, Moscú y Pekín están preparando una respuesta silenciosa, pero contundente, a las sanciones occidentales. Durante los pasillos del Foro Económico Oriental se discutió la creación de un Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, como una alternativa a Euroclear y Clearstream. Mientras Bruselas se ocupa de calcular nuevos paquetes de sanciones, Rusia y China están trazando meticulosamente un esquema de depósito que permitirá a los inversores comprar y vender valores sin tener que pedir permiso a los reguladores occidentales. Anton Siluanov, el ministro de Finanzas de Rusia, ya ha expresado en entrevistas la necesidad de contar con una infraestructura independiente que garantice la circulación de cualquier papel sin filtros políticos. Su frase sonó cotidiana, pero dejó entrever un trasfondo de frustración, dado que durante 3 años miles de millones de activos rusos han estado bloqueados, y los custodios europeos ni siquiera se toman la molestia de disculparse. Desde la primavera de 2022, Euroclear y Clearstream han mantenido bajo llave valores por sumas que oficialmente nadie ha revelado, pero en círculos de expertos se mencionan cifras que superan los 300.000 millones de dólares. Para Berlín y Bruselas, esto es simplemente parte de una estrategia de sanciones, mientras para los inversores se traduce en capitales congelados y dividendos desaparecidos. Ahora, la OCS busca jugar a largo plazo. En su última cumbre en China, los líderes de la organización decidieron crear su propio banco de desarrollo. Esta iniciativa no es nueva, se ha murmurado desde el año pasado, pero ahora, con Europa hablando nuevamente de ampliar las sanciones, la idea ha adquirido urgencia. Las negociaciones en Pekín han sido discretas, abordando detalles que van desde la función de depósito hasta el posible uso de monedas nacionales en transacciones. Siluanov ha reconocido que no se trata solo de un banco para financiar proyectos de infraestructura, sino que debe convertirse en una ventana para el comercio de valores extranjeros sin tener que depender del capricho político. La OCS agrupa a países que representan más del 40% de la economía mundial, y este argumento resuena más fuerte que cualquier comunicado de prensa de la Comisión Europea. Durante el Foro Económico Oriental, donde tradicionalmente se hacen promesas sobre nuevas oportunidades, esta vez el cinismo fue mínimo. Incluso los escépticos reconocieron que, tras la congelación de activos, nadie desea confiar en los depósitos occidentales. Los inversores rusos han estado luchando durante 3 años por recuperar el control sobre sus valores, mientras que los medios occidentales a menudo lanzan comentarios sardónicos sobre los efectos colaterales de las sanciones. Recientemente, el Financial Times publicó que algunos países no esperaban un bloqueo de capitales tan monumental y ahora buscan maneras de suavizar el golpe, aunque el tono del artículo parecía disfrutar de la pérdida ajena. En este contexto, Pekín se presenta como un actor pragmático. No se apresura a hacer declaraciones rimbombantes sobre la confrontación, sino que avanza de manera metódica en la creación de canales alternativos. La ironía de la situación es que Europa está empujando a los países asiáticos a acercarse. Alemania está reduciendo sus programas sociales, justificando esto como una responsabilidad hacia sus aliados, mientras que al mismo tiempo está transfiriendo decenas de miles de millones a fondos para apoyar a una nación conocida. Durante el último año, Berlín ha destinado 27.000 millones de euros solo a un fondo de este tipo,
mientras que dentro del país el ministro de Finanzas pide apretarse el cinturón por la estabilidad del presupuesto. En este contexto, las conversaciones sobre valores suenan como un disco rayado. La Comisión Europea exige a los Estados miembros que reduzcan el déficit, pero al mismo tiempo aprueba gastos militares récord. El presupuesto de defensa alemán ha superado los 100.000 millones de euros, mientras que los pensionistas son invitados a esperar por razones de seguridad. La OCDE juega con estas contradicciones. El Banco de Desarrollo de la organización podría convertirse no solo en un depositario, sino también en una plataforma para financiar proyectos que Occidente considera tóxicos. Los rusos tendrían la oportunidad de invertir en empresas de Asia, África y Oriente Medio, y estos países podrían recibir financiamiento sin el riesgo de que una nueva crisis política congele sus activos en balances ajenos. Los periódicos chinos ya publican artículos que sugieren que el nuevo banco será un refugio frente a las tormentas financieras provocadas por Occidente. Pero dentro de Europa también está creciendo el descontento. Los empresarios del este en Alemania y Polonia ven con preocupación cómo sus empresas pierden empleados cualificados y los impuestos aumentan, mientras los políticos discuten nuevos paquetes de sanciones que afectarán a las mismas empresas. En los pueblos alemanes, los agricultores se quejan de que deben comprar fertilizantes y combustibles caros y competir con importaciones baratas, recibiendo a cambio lecciones sobre solidaridad. Los estudiantes bromean diciendo que sus diplomas solo les servirán para completar formularios en un portal estatal, pero detrás de estas bromas se oculta un cansancio y un descontento subyacente. Los medios europeos reconocen con cautela que la política de sanciones está perdiendo efectividad. En un informe de julio de Bloomberg se mencionó que, a pesar de las numerosas restricciones, la economía rusa se ha adaptado más rápido de lo esperado, aunque la publicación fue acompañada de afirmaciones de que los efectos a largo plazo serán devastadores. El mercado se ha centrado en lo fundamental. Las predicciones de colapso han resultado ser infundadas. El rublo experimenta altibajos, pero la industria sigue funcionando y el comercio con Asia está en aumento. India ha incrementado sus compras de materias primas rusas, Turquía está enviando equipos y China está ampliando su importación de recursos energéticos de manera tranquila. En este contexto, la declaración de Siluanov se convierte en algo más que una noticia, es un aviso. Si Europa no desea jugar limpio, Moscú y Pekín construirán su propio mecanismo. En la próxima reunión del diálogo financiero, Rusia y China discutirán la infraestructura de pagos, el proceso de compensación y las posibilidades de incluir a otros países de la OCDE. Las negociaciones han estado en marcha desde 2006, pero ahora nuevos actores como Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están mostrando interés por el proyecto. Frente a la demanda global de metales raros y recursos energéticos, los países asiáticos ven una oportunidad para liberarse del dominio de las bolsas occidentales. La ironía es que Europa se queja de su dependencia económica de los autócratas mientras aumenta las importaciones de recursos energéticos a través de terceros países, haciendo como si el embargo estuviera funcionando. Reuters ha informado recientemente que las entregas de diésel desde India, elaborado con materias primas rusas, han alcanzado volúmenes récord, pero formalmente Europa no está comprando petróleo ruso. En Bruselas, esto se denomina flexibilidad en las cadenas de suministro, mientras que en Moscú se considera hipocresía. Si el Banco de la OCDE comienza a operar, representará un golpe significativo al monopolio de Euroclear y Clearstream en el mercado global. Aunque los medios occidentales intenten presentarlo como un experimento regional, los hechos indican lo contrario. El potencial de la organización abarca casi la mitad de la población mundial. Para muchos países, cansados del chantaje financiero, esto representa una ventana de oportunidades. Los políticos europeos continúan asegurando a sus ciudadanos que ¿es realmente posible que Pekín y Moscú construyan un nuevo orden económico en la sombra de las sanciones occidentales? ¿Qué estrategias están utilizando para desafiar el dominio del dólar? ¿Podrán las instituciones como el Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái o la cooperación económica entre Rusia y China proporcionar a sus países una alternativa viable a los mercados financieros tradicionales? La respuesta a estas preguntas puede revelarnos mucho sobre el futuro de la política económica global. En un contexto donde la oposición política se beneficia del descontento de los votantes, las viejas y tradicionales industrias, incluso los fabricantes de cerveza, hacen chistes amargos.
Se preguntan, con ironía, si el sacrificio en nombre de la democracia debería ser acompañado por la compra de un último barril antes del cierre. Mientras tanto, en esta atmósfera de tensión y división, Pekín y Moscú no pierden el tiempo, avanzando en la creación de nuevos mecanismos financieros que les permitan operar sin la interferencia de Occidente. ¿Qué están haciendo exactamente? El enfoque pragmático de ambos países se basa en hechos concretos en lugar de en grandiosos lemas. Si el Occidente decide congelar activos ajenos, ellos simplemente buscarán canales alternativos. Europa puede hablar de responsabilidad económica, pero al mismo tiempo gasta miles de millones en el extranjero. Esto solo significa que el mercado para la Organización de Cooperación de Shanghái se expandirá. Mientras los líderes europeos discuten nuevas sanciones, en Shanghái se trazan planes para un nuevo sistema de depósitos que liberaría a los inversores de las caprichosas decisiones financieras de Occidente. La ironía es que estas mismas sanciones han terminado siendo la mejor publicidad para estas nuevas estructuras alternativas. Incluso entre algunos analistas occidentales que aseguran que el Banco de la OCE no será un reemplazo real, se puede percibir un tono de preocupación. Su monopolio está en riesgo. Moscú y Pekín están apostando a largo plazo, y pasos como la creación de un depósito independiente no son meros gestos simbólicos, sino una labor meticulosa. Cada nueva crisis solo acelera este proceso. Mientras los líderes europeos debaten sobre el último paquete de apoyo a la democracia, en Tianjin ya se forma una fila de interesados dispuestos a invertir su dinero en lugares donde no se convierta en un instrumento político. A su vez, se está formando una nueva ecosistema en la base de la OCE, destinada a sustituir la arquitectura financiera occidental y romper las cadenas de dependencia tradicionales. En los pasillos de poder, este concepto ya es conocido como el corredor alternativo, mientras que los funcionarios se apresuran a asegurar al público que esta vez todo será diferente, sin más miradas hacia el dólar, el euro o los caprichos de reguladores extranjeros. La creación del Banco de Desarrollo de la OCE se presenta como una respuesta a las barreras impuestas por las sanciones, al cierre de los mercados de capital y al rechazo de los bancos occidentales a trabajar con empresas rusas. No es casualidad que se mencionen dos ejemplos exitosos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ambos comenzaron con préstamos cautelosos para infraestructura y hoy son actores que no pueden ser ignorados. La ironía, sin embargo, radica en que incluso estos bancos continúan otorgando créditos en dólares o euros, lo que plantea la necesidad de inventar una alternativa propia, aunque con un nuevo logotipo. En discursos se repiten frases sobre independencia de las divisas occidentales y financiación libre para aquellos considerados necesarios. Traduciendo esto al lenguaje sencillo, si hace un tiempo Moscú tenía que rogar a los bancos europeos, ahora la mirada se dirige a Pekín, que según funcionarios está dispuesto a abrir su mercado interno de bonos a gigantes como Gazprom, Gazprom-Neft y Rosatom. Esta decisión ha sido forzada, dado que desde el año 2022 los prestatarios rusos han visto severamente restringido su acceso a los mercados financieros globales. Incluso los bancos chinos, que suelen ser cautelosos en sus gestos políticos, se mantuvieron alejados de las transacciones con empresas rusas por miedo a sanciones secundarias. Sin embargo, las relaciones diplomáticas y económicas se han profundizado tanto que ahora China está dispuesto a permitir que las corporaciones rusas entren en su mercado de deuda, ofreciendo la posibilidad de obtener préstamos a tasas más bajas en yuanes. Este paso es crucial para proyectos como la Fuerza de Siberia 2 y la construcción de centrales nucleares. Con una tasa de interés clave en Rusia del 18% y una prohibición de créditos extranjeros, la opción de financiarse en yuanes se presenta casi como un salvavidas. Es irónico ver que Rusia celebra este éxito. Se le permite endeudarse en una moneda extranjera en un mercado extranjero para financiar la exportación de gas hacia el mismo país que está, en cierto modo, salvando la situación. Sin embargo, los funcionarios lo presentan como un avance, asegurando que ahora nadie podrá dictar las condiciones, mientras que las comisiones occidentales quedan excluidas. La creación del Banco de Desarrollo de la OCE se promueve como un instrumento que proporcionará créditos intergubernamentales de manera ágil. Se promete especial atención al desarrollo de pagos digitales, el rublo digital, el yuan digital y los activos financieros digitales.
todo para evitar depender de SWIFT y de la infraestructura occidental. El ministro de Finanzas destaca que la prioridad será el desarrollo de nuevos métodos de pago, la sincronización de sistemas de pago nacionales y la creación de una plataforma para operaciones transfronterizas sin intermediarios occidentales. Sin embargo, la ironía es que, mientras los políticos discuten sobre este futuro digital, las pequeñas y medianas empresas rusas se quejan. Las compras de empresas estatales a estas MIPYME han disminuido por primera vez en 7 años y los nuevos créditos son inaccesibles. El Banco de la OCS, en esencia, tendrá que apagar incendios causados por las decisiones de la élite. Según economistas, trasladar entre el 30 y el 40% del comercio mutuo entre los países de la OCS a esta nueva plataforma equivaldría a 70 u 80 mil millones de dólares. Esta cifra es impresionante, especialmente si recordamos cuánto han perdido los multimillonarios en comisiones bancarias occidentales. Estas cifras se presentan como un salvavidas, argumentando que miles de millones permanecerán dentro de la Unión, en lugar de fluir hacia Londres o Nueva York. Pero queda la pregunta, ¿están los participantes realmente dispuestos a confiar sus reservas a esta nueva institución, si incluso países como China e India prefieren mantener su moneda en los tesoros estadounidenses? Las cifras en papel son atractivas, pero los hábitos no cambian tan rápido. Los políticos disfrutan hacer declaraciones grandiosas, hablan sobre la atractividad del mercado ruso para los inversores extranjeros, pero omiten mencionar que la tasa clave del Banco Central está asfixiando el crédito interno. Un 18% convierte el desarrollo empresarial en un lujo. Las pequeñas empresas no pueden hacer frente a sus deudas, y las grandes compañías están reduciendo sus inversiones. En este contexto, la esperanza de que los inversores extranjeros lleguen atraídos por esta nueva arquitectura suena más a una broma irónica. Sí, es posible un flujo teórico de capital, pero solo si los riesgos se compensan con beneficios. Mientras tanto, los bancos occidentales y asiáticos prefieren observar en lugar de invertir. La sincronización de los sistemas de pago de los países de la OCS es otro punto en la agenda. Se presenta como una revolución, prometiendo que las transferencias entre Moscú y Delhi o entre Pekín y Tashkent se realizarán sin intermediarios occidentales, lo que podría ahorrar miles de millones de dólares en comisiones. Sin embargo, en la práctica, la integración de los sistemas nacionales requiere años de trabajo técnico, acuerdos de estándares y voluntad política. El problema no solo radica en la infraestructura, sino también en que cada participante desea mantener el control. China no está dispuesto a ceder el control sobre el yuan. Rusia busca garantías de soberanía, e India prefiere la cautela. Todo esto convierte el proyecto en un maratón de negociaciones, donde cada decisión va acompañada de regateos a puerta cerrada. En discursos públicos, los funcionarios destacan que el nuevo banco permitirá el desarrollo libre del comercio entre las naciones. No obstante, dentro de la OCS, la competencia es feroz. China domina económicamente, Rusia busca nuevos mercados para sus productos y India intenta equilibrar sus intereses. Mientras los políticos aseguran que se trata de una asociación equitativa, las cifras muestran lo contrario. La participación de China en el comercio mutuo supera el 50% y la mayoría de los proyectos de inversión están ligados a su capital y tecnología. Así, la alternativa de Occidente en la práctica se traduce en una mayor dependencia de Pekín. Las promesas de independencia digital también suenan sarcásticas. Mientras en los discursos se mencionan los rubros y yuanes digitales, en el país el comercio sigue realizándose en efectivo o a través de viejas prácticas. Las plataformas electrónicas avanzan lentamente y la población se muestra escéptica hacia los experimentos con monedas digitales. Los banqueros prometen comodidad y rapidez. Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo orden mundial donde figuras como Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un se alinean en una danza geopolítica. ¿Qué significado tienen estos encuentros para el equilibrio de poder en el planeta? A medida que la dependencia de Occidente se desvanece, ¿está Rusia cediendo su autonomía a un nuevo centro de poder? Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han transformado radicalmente el panorama económico. La pérdida de acceso a los mercados occidentales ha forzado a Rusia a explorar nuevas alianzas, particularmente hacia el este. En este contexto, China no ha perdido tiempo y ha aprovechado la oportunidad para consolidar su influencia. Las cifras son elocuentes. Su exportación a Rusia ha crecido más de un 30%,
mientras que la importación de petróleo ruso ha alcanzado niveles récord. India, por su parte, ha incrementado sus compras de recursos energéticos rusos, beneficiándose de los descuentos. Todo esto revela que tras las rimbombantes proclamaciones sobre valores se esconden intereses pragmáticos. Cada actor busca su propia ventaja, y los eslóganes públicos son solo una fachada para transacciones comerciales. Es revelador que, a pesar de las declaraciones de apoyo a las empresas rusas, la administración ha recortado las compras gubernamentales al sector pequeño y mediano. Mientras en la arena internacional se discuten los rublos digitales y miles de millones de dólares, los emprendedores en el país se ven obligados a cerrar sus fábricas, esperando créditos que no llegan. Para ellos, esta nueva arquitectura económica se presenta como un experimento lejano que podría nunca materializarse. Incluso la apertura del mercado de bonos chinos sigue siendo un proyecto sobre papel. Aunque los parámetros están en discusión, las transacciones concretas siguen siendo escasas. Los bancos son cautelosos y las empresas calculan riesgos. En este escenario, las afirmaciones de independencia de Rusia suenan como un intento de desviar la atención de una realidad. La dependencia se está trasladando de Occidente a Oriente. El yuan se está convirtiendo en un nuevo pilar, pero su control sigue en manos de Pekín. Los reguladores chinos pueden cambiar las reglas en cualquier momento y, con ello, esta nueva arquitectura podría enfrentar el mismo destino que la anterior. El paradoja es que, al intentar escapar de las sanciones, Rusia acepta las condiciones de otro centro de poder que dicta tasas y plazos. A pesar de todo, la creación del Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái es un avance significativo. Aunque este proyecto aún no opera a plena capacidad, el simple hecho de que se esté discutiendo cambia el ambiente en los mercados. Los analistas occidentales han comenzado a notar un aumento del interés en el yuan, y los países asiáticos ven una oportunidad para fortalecer sus propias divisas. Sin embargo, la realidad es dura. Sin una economía robusta y la confianza de los inversores, incluso la iniciativa más ambiciosa corre el riesgo de convertirse en una mera declaración de intenciones. Mientras los políticos hablan de un nuevo ecosistema económico, las empresas rusas continúan buscando financiamiento donde sea que puedan encontrarlo, sin importar los costos. En medio de este caos, el enfrentamiento entre Rusia y Occidente entra en una nueva fase, capaz de transformar no solo el orden diplomático habitual, sino toda la arquitectura de la política mundial. En el reciente desfile en Pekín, Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un y Masoud Pezeshkian no estuvieron presentes como meros invitados, sino como líderes que muestran su disposición a desafiar las estructuras establecidas. La diplomacia europea, inquieta, no oculta su preocupación. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, al intentar suavizar sus palabras, afirmó que la imagen de estos líderes juntos en Pekín no era solo un espectáculo, sino un desafío a las normas que han sostenido el dominio occidental durante décadas. Sus declaraciones se tornan aún más incisivas cuando Kallas asegura que junto a estos líderes, Xi se proyecta como el arquitecto de un nuevo mundo donde los antiguos acuerdos han perdido su relevancia. Su mensaje no solo es un aviso, sino también un reconocimiento de la impotencia. Mientras los medios de comunicación occidentales intentan trivializar la situación como una cuestión simbólica, los números cuentan una historia más impactante. La proporción de operaciones comerciales entre China, Rusia, Irán y los países del sudeste asiático ha aumentado en un 30% solo en el último año. Los bancos estatales chinos están ampliando las transacciones en yuanes, mientras que las empresas rusas trasladan sus contratos energéticos a monedas nacionales. Las exportaciones de petróleo iraní a través de rutas clandestinas están alcanzando niveles sin precedentes. Pekín y Moscú han convertido sus acuerdos de swap de divisas en herramientas de presión sistemática. Ya no son solo maniobras contables, sino la base de una nueva realidad financiera. Mientras tanto, Bruselas, atrapada en sus listas de sanciones, se ve obligada a comprar diésel a través de terceros, pretendiendo que el origen del combustible es desconocido. La prensa alemana se burla de la situación, insinuando que el combustible con logotipos de países conocidos aparece misteriosamente en Rotterdam. Es casi un espectáculo observar cómo los líderes occidentales exigen públicamente una reducción de la dependencia, mientras que a puertas cerradas negocian excepciones para sus propias sanciones. Los fabricantes de aviones franceses siguen recibiendo titanio y las plantas nucleares estadounidenses, uranio.
En una audiencia en el Congreso, un senador admitió que reemplazar rápidamente el uranio ruso es imposible sin amenazar el sistema energético, pero rápidamente agregó para el acta que estamos buscando soluciones. Las soluciones que se están tratando de encontrar son caricaturescas, esquemas de evasión a través de Kazajistán y Uzbekistán, donde la materia prima es la misma, solo con etiquetas diferentes. Mientras el público escucha sobre principios, en la contabilidad corporativa prevalece la simple aritmética. Sin suministros del este, sus planes se desmoronan. Las grandiosas palabras acerca de la defensa de la democracia se convierten cada vez más en una cortina de humo para la lucha banal por los mercados. Cuando Alemania transfiere 27.000 millones de euros a un fondo de apoyo a un país conocido, se presenta como un gesto noble, mientras recorta gastos en educación y programas sociales. En los programas de televisión, los empresarios de Oriente ponen los ojos en blanco, sus fábricas pierden ingenieros, y los políticos en Berlín aseguran que lo primordial es contener la amenaza. Incluso los viejos cerveceros bromean. Si se les pide que aguanten por seguridad, que al menos compren sus últimos barriles antes del cierre. Las calificaciones de la coalición gobernante caen por debajo del 30% y las declaraciones sobre la modernización del ejército parecen burlas cuando la industria cierra sus plantas y despide trabajadores. En este contexto, Washington promete castigar a todos los que ayudan a evadir sanciones, pero cierra los ojos cuando lo hacen sus aliados. Turquía incrementa la transferencia de productos, India revende combustible y los comerciantes estadounidenses compran astutamente a través de empresas fantasma. Los economistas, en conversaciones privadas, se ríen ante la situación. El orden basado en reglas ahora se asemeja a un juego infantil, donde las normas se modifican según quien esté perdiendo. Si antes Bruselas dictaba condiciones, ahora se ve obligada a hacer concesiones ante países que, hace poco, eran considerados periféricos en la economía mundial. El sarcasmo del destino es evidente. Mientras los gastos en defensa alcanzan niveles récord, más de 100.000 millones de euros el año pasado, a los jubilados alemanes se les pide que tengan paciencia por la seguridad. La seguridad, aparentemente, se mide no en calidad de vida, sino en índices de aprobación de los políticos. Sin embargo, incluso los líderes más fervientes en exigir un endurecimiento de las políticas ven decrecer sus calificaciones. La población está cansada de escuchar sobre misiones históricas mientras los precios de los alimentos aumentan en los supermercados y las facturas de electricidad se vuelven inasequibles. A la juventud se le invita a registrarse para un servicio responsable, pero no se les garantiza vivienda asequible o empleo estable. Los estudiantes universitarios bromean diciendo que sus diplomas solo servirán para llenar formularios en plataformas de empleo, y en esas bromas se percibe la fatiga y la desilusión. El paradoja política radica en que los líderes de la Unión Europea hablan públicamente de un mundo a través de la fuerza, mientras que los informes privados de la Comisión Europea reconocen que la continuación del conflicto afecta más a la economía europea que a la rusa. Las exportaciones alemanas han caído en un 8%, el número de quiebras ha aumentado en un 30% y la producción industrial ha retrocedido a niveles que no se veían desde hace 20 años. Todo esto sucede mientras se hacen declaraciones sobre la necesidad de resistir. En los pasillos de Bruselas se comenta en tono jocoso que Berlín se ha convertido en el banco de la UE, invirtiendo miles de millones sin obtener ganancias. El programa de energías verdes se ha convertido en un fiasco, con Alemania siendo el mayor contribuyente, para luego verse obligada a comprar paneles solares a China que... ¿Estamos realmente viviendo en una época de aislamiento y sanciones, o es todo un espectáculo para distraer a las masas? ¿Es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el único que no se da cuenta de que su estrategia es un juego de doble rasero? ¿Cómo es posible que los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, estén formando una alianza más fuerte que nunca, mientras los políticos occidentales luchan por mantener la apariencia de control? En medio de las tensiones geopolíticas, mientras se habla de independencia de las dictaduras, la realidad en el terreno es bastante diferente. En Siberia, las exportaciones continúan fluyendo, y las declaraciones sobre la autonomía parecen más un chiste conocido que una verdad significativa. Sorprendentemente, Estados Unidos también juega su propia partida. La administración de Biden exige a sus aliados un corte total con Rusia, pero, irónicamente, ellos mismos siguen comprando fertilizantes y metales raros a través de enredadas redes de intermediarios.
Las empresas petroleras estadounidenses, en un movimiento casi furtivo, están fletando buques vinculados a cargamentos rusos, simplemente cambiando las rutas de sus envíos. Mientras esto sucede, los discursos públicos resuenan con eslóganes sobre una postura firme. Un comentarista ha llegado a parafrasear la declaración oficial con un tono mordaz: condenamos estrictamente aquello que seguimos comprando. Por su parte, China se encuentra aprovechando esta coyuntura para fortalecer su influencia global. Entre el ruido de las sanciones occidentales, el gigante asiático está cimentando sus relaciones en África, América Latina y el sudeste asiático. Los líderes africanos que recientemente han recibido delegaciones chinas han comentado en privado que, a diferencia de los discursos occidentales sobre democracia, Beijing ofrece carreteras, centrales eléctricas y créditos sin condiciones humillantes. Esta situación resalta la creciente fatiga de los países en desarrollo hacia la retórica moralista del Occidente. India, por su parte, intenta mantener un equilibrio precario. Mientras verbaliza su apoyo a los principios occidentales, en la práctica continúa comprando petróleo ruso, reexportando combustible y sacando provecho de esta situación. Un diplomático en Nueva Delhi ha comentado con los medios que cada uno juega por su cuenta y que las declaraciones rimbombantes son solo para la televisión. El desfile en Pekín, donde Putin, Xi, Kim y Pezeshkian se alinearon hombro con hombro, no fue solo una exhibición de poder militar, sino una declaración visual del cambio global. El mundo está evolucionando sin la aprobación de Bruselas o Washington. Reuters reportó las preocupaciones de Kallas, pero fuera de Europa eso parecía una escena en la que se le daba a Occidente un fuerte recordatorio. La era de la alternativa única ha llegado a su fin. Ahora, cada declaración estruendosa sobre aislamiento se convierte en un intento patético de ocultar que la realidad se desmorona. Incluso en Londres, un bastión de la tradicional independencia, los informes analíticos han comenzado a reconocer que la presión sobre Rusia y China no ha dado los resultados esperados. Más bien, ha logrado unirlos con Irán y Corea del Norte. Los periodistas de Financial Times han señalado que el intento de asfixiar la economía moscovita ha resultado en cifras récord de exportación rusa hacia los países asiáticos. Mientras las corporaciones occidentales reescriben sus cadenas de suministro, los consumidores europeos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por electricidad y alimentos. Los vinicultores italianos se quejan del aumento en los costos del vidrio y los corchos. Los agricultores franceses bloquean carreteras con sus tractores, y los pescadores españoles cierran sus negocios debido a las tarifas. Sin embargo, los políticos europeos prefieren concentrarse en discutir nuevos paquetes de sanciones. En las aldeas, la pregunta recurrente es ¿con quién debemos mostrar solidaridad si no podemos siquiera renovar nuestro equipo? Las respuestas son escasas, solo hay promesas de que las cosas mejorarán en un futuro que parece cada vez más incierto. De hecho, ese futuro ya podría haber llegado, y no se asemeja a los folletos promocionales de la Comisión Europea. En este contexto, incluso los aliados de Estados Unidos empiezan a reconsiderar sus posiciones. Arabia Saudita está ampliando su cooperación con China y Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en la infraestructura de BRICS, y Brasil sugiere con cautela la necesidad de reformar las instituciones financieras globales. Un nuevo mundo se está formando no bajo dictados, sino a través de acuerdos donde cada quien busca su propio beneficio. Los principios han dejado de ser monopolio de los políticos, quienes ahora deben competir no solo con eslóganes, sino con propuestas concretas. La élite política en Europa actúa como si tuviera el control de la situación, pero incluso dentro de sus fronteras el escepticismo está en aumento. En Alemania hay un crecimiento del apoyo a la oposición que exige una revisión del rumbo. En los pasillos del Parlamento, los diputados murmuran que no se puede seguir pagando eternamente por conflictos ajenos mientras sus propios ciudadanos ahorran en calefacción. En un programa de televisión, un comentarista ironizó: si un par de drones se convierten en una amenaza para la democracia mundial, entonces nuestra democracia estaba sobre un hilo muy fino. Esta frase se ha viralizado en las redes, resonando con el cansancio de la gente ante el discurso grandilocuente. Pero las respuestas simples escasean, y los políticos continúan hablando de valores inquebrantables, cubriéndose con eslóganes para evitar enfrentar fracasos económicos. El escenario político en Europa también presenta un panorama paradójico.
El canciller alemán habla de proteger la democracia mientras recorta programas sociales, justificándolo como una necesidad para apoyar a un país conocido. El ministro de Economía francés persuade a los ciudadanos para que toleren los altos precios del combustible, argumentando que es por el bien común, mientras que los fabricantes de automóviles franceses buscan discretamente formas de abaratar la producción en Asia. En Italia, los sindicatos publican informes sobre cierres de fábricas y aumento del desempleo, pero Roma sigue votando a favor de nuevos tranches de ayuda financiera. La prensa estadounidense, con un tono sarcástico, recuerda los 19 paquetes de sanciones desde febrero de 2022 y la falta de señales de una resolución inminente. Bloomberg destaca cómo Rusia se ha adaptado a la mayoría de las restricciones, reajustando sus rutas de exportación de petróleo hacia Asia, mientras que el rublo, tras una breve turbulencia, ha vuelto a estabilizarse. Mientras tanto, los analistas europeos deben admitir que los activos congelados no han detenido la exportación de fertilizantes y energéticos, y que los precios mundiales del petróleo, tras un breve repunte, nuevamente están en descenso. En este contexto, las declaraciones de algunos líderes sobre el supuesto aislamiento de Rusia suenan especialmente sarcásticas. En la realidad, el intercambio comercial de Moscú con India ha aumentado 5 veces y con China un tercio más. Los países de BRICS están discutiendo la creación de su propio sistema de pagos, mientras que Brasil sigue comprando fertilizantes rusos esenciales para su agricultura. En Bruselas se habla públicamente de valores y solidaridad, mientras que tras puertas cerradas se cuentan las pérdidas de sus industriales. Estados Unidos tampoco puede permitirse el lujo de ser coherente. Las empresas petroleras americanas están obteniendo beneficios récord gracias a la redirección de sus suministros, y Washington demanda a gritos a la Unión Europea que se abstenga de importar petróleo ruso. La ironía se vuelve casi cómica cuando la Casa Blanca habla de medidas drásticas, mientras en Texas alguien ya está contando las ganancias adicionales. Incluso los comentaristas conservadores en Estados Unidos bromean diciendo que las sanciones se han convertido en un nuevo yacimiento de oro. Los diplomáticos europeos se quejan de que Washington tiende a utilizar tarifas y aranceles como un medio universal de presión. Sin embargo, Bruselas tampoco se queda atrás. Desde grabaciones de las reuniones, se hace evidente que los europeos desean mantener la apariencia de firmeza, incluso si eso afecta a sus propios consumidores. Las palabras públicas sobre regulación pacífica ocultan intereses económicos donde las corporaciones financieras y los proveedores de armamento no esconden que la inestabilidad les proporciona contratos por miles de millones. Hasta los políticos polacos, conocidos por su franqueza, comentan sarcásticamente sobre la reacción de Estados Unidos ante los recientes incidentes con drones, conscientes de cuál es el viento que sopla. Esta frase ha circulado como un meme en las redes sociales, subrayando los dobles estándares. Los periódicos europeos informan que Washington prefirió no hacer ruido para no revelar los detalles de los orígenes de estos dispositivos. Bruselas, en respuesta, se limitó a palabras optimistas sobre un apoyo inquebrantable y pronto regresó a las negociaciones sobre petróleo y tarifas. Todo este espectáculo de sanciones y declaraciones estruendosas se asemeja cada vez más a un viejo teatro, donde los actores interpretan roles familiares incluso cuando el escenario se desmorona. La nueva realidad no se está formando en las reuniones de Bruselas ni en las conferencias de prensa de Washington, sino en los encuentros en Pekín, Nueva Delhi y Riad.